Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio 25 y hoy vamos a hablar sobre la ética, pero antes de eso quisiera hacer una contemplación. Cerramos los ojos. Perdonamos. Me perdono por todo lo que creí que mis hermanos me habían hecho. Me perdono por todas las palabras a las que les tengo miedo. Me perdono por permitir que me afecte las cosas que dan miedo en el mundo. Me perdono y me libero. Te perdono y te libero. Bien, bienvenidos a este episodio 25 y hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Vamos a la reflexión de la ética hasta el momento, de todo lo que hablamos y también de la bioética. A lo largo de este mes hemos explorado una amplia gama de temas relacionados con la ética, la filosofía moral, desde teorías clásicas hasta dilemas contemporáneos. Hemos analizado también cómo las ideas se aplican a situaciones cotidianas, desafíos, avances tecnológicos, y hemos reflexionado sobre cómo nuestras decisiones impactan no solo nuestras vidas individuales, sino también las comunidades y el mundo en general. Algunos de los temas claves que abordamos incluyen teorías éticas fundamentales como el utilitarismo, la deontología, la ética de la virtud aristotélica, principalismo, la justicia social, la teoría del cuidado, el contractualismo ético, de Scanlon, acuerden. Hay muchos temas que hemos tratado. Entonces, estos dilemas éticos contemporáneos como el cambio climático, la automatización, la privacidad digital, la edición genética, las desigualdades en la salud, son problemas éticos contemporáneos que la bioética tiene que solucionar. No solo la bioética, ¿no? Porque ya vimos que la bioética se relaciona con la medicina, los juristas, los filósofos, los médicos, los biólogos y los ecologistas. Es un campo completo. Estos están interrelacionados, ¿no? La filosofía de la tecnología y demás. Entonces, la bioética y la justicia social también nos sirve para garantizar un acceso equitativo a la atención médica y abordar las inequidades sistemáticas. Por ejemplo, la toma de decisiones morales, que son estrategias para enfrentar estos dilemas éticos, y tomar decisiones informadas y responsables, ¿no? La importancia de vivir de acuerdo con nuestros valores y contribuir en el bien común. Y estos temas nos han permitido profundizar en preguntas fundamentales sobre quiénes somos como individuos, qué tipo de sociedad queremos construir y cómo podemos navegar un mundo complejo y de constante cambio. El estudio de la ética en este caso y la filosofía moral no es simplemente un ejercicio intelectual, sino tiene implicaciones prácticas, porque cada aspecto de nuestras vidas conlleva un tipo de conciencia de actuar de un determinado modo en diferentes circunstancias, y al reflexionar sobre estos temas podemos identificar aprendizajes claves, y hemos revisado y podemos aplicar cualquier pensamiento de enfoque ético, en este caso la filosofía moral, y para que ésta pueda cambiar nuestra realidad, ¿no? Nuestra realidad en la comprensión del mundo. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque el Estado te puede proveer un pensamiento ético. Lo mismo pasa con el cristianismo y está bien y es lo mejor que se puede dar, pero
al estudiar filosofía ampliamos la conciencia. Y cuando se amplía la conciencia podemos entender mucho más a profundidad lo que nos quiere decir el cristianismo, lo que nos quiere decir el Estado, en este caso laico, y demás, ¿no? En este sentido, la filosofía y todos estos enfoques éticos nos sirven para ampliar la conciencia. Entonces, las teorías éticas que hemos explorado nos han proporcionado herramientas valiosas para analizar dilemas morales y tomar decisiones informadas, ya sea que adoptemos un enfoque utilitarista para maximizar el bienestar, un enfoque deontológico para cumplir con principios universales, o un enfoque basado en la ética y la virtud para cultivar cualidades morales. Estos marcos nos ayudan a estructurar nuestro pensamiento y a actuar con integridad. Comprender estas perspectivas, que son muy diferentes, nos permite ser conscientes de nuestras decisiones, más empáticos de los puntos de vista de los otros y así poder llegar a una convivencia mucho mejor. En un mundo que está interconectado y que la comunicación es rápida, entonces los dilemas éticos son inevitables. Desde la implementación de la IA hasta los desafíos de la vacunación obligatoria, nuestras acciones también tienen consecuencias que pueden afectar a otros. Entonces, la complejidad de estos dilemas nos invitan a ser más reflexivos, más responsables y no siempre hay respuestas claras. Pero el simple hecho de cuestionar nuestras decisiones puede llevarnos a soluciones más éticas y más sostenibles. En este caso las teorías como marcos de referencia son fundamentales, ¿no? Ya hablamos de, bueno, las más conocidas son el utilitarismo, la deontología, la ética y la virtud, el principalismo, la justicia social. Los demás enfoques son igualmente terriblemente importantes, pero el utilitarismo es el que trata de predominar, ¿no? Y el utilitarismo es maximizar el bienestar general, que este es un principio poderoso, pero debe equilibrarse con la consideración de los derechos individuales. Entonces, los principios universales como la honestidad, la justicia, son esenciales para tomar decisiones éticas conscientes. La ética y la virtud también nos sirve para cultivar cualidades morales como la compasión, la responsabilidad, que nos ayuda a vivir vidas más significativas y congruentes. El principalismo, que es equilibrar principios como la autonomía, la beneficencia y la no maleficencia, y la justicia, son cruciales en el contexto de la bioética y la salud pública, como hablamos ya con la bioética, ¿no? En este sentido, la justicia social aborda también las desigualdades sistemáticas, que son un componente central en cualquier enfoque ético, porque busca construir una sociedad más equitativa. Entonces, no existe una única respuesta correcta en ética. Hay diferentes teorías que ofrecen perspectivas complementarias que pueden aplicarse según el contexto. Entonces, pequeñas acciones cotidianas como reciclar, consumir responsablemente, tienen un efecto significativo cuando son adaptados por muchas personas. Entonces, los problemas éticos como el cambio climático requieren soluciones colectivas, donde cada individuo tiene un papel que desempeñar. Entonces, la ética nos invita a ser empáticos, nos invita a ser solidarios, reconociendo que nuestras acciones afectan a otros, especialmente los más vulnerables. Vivimos en un mundo interdependiente. Todos dependen, bueno, sí, donde nuestras elecciones personales tienen implicaciones tanto sociales, ambientales y globales. Y esto se ha visto estos últimos días con la reunión que tuvo Donald Trump y Zelensky, que pueden cambiar, ¿no?, el giro global, las implicaciones sociales que conlleva una pequeña discusión. Y esto es sumamente importante destacar. Entonces, los dilemas éticos contemporáneos reflejan la complejidad del mundo moderno. Tecnología y privacidad, edición genética, automatización y el empleo, el cambio climático, son dilemas modernos que requieren análisis cuidadoso desde múltiples factores individuales, colectivos y planetarios, evidentemente. Bien, cada día vamos a hablar ahora de las reflexiones sobre cómo estas ideas se pueden aplicar a la vida cotidiana.
Cada día tomamos cientos de decisiones, muchas de las cuales tienen implicaciones éticas, ¿no? El consumo responsable, que es elegir productos locales, productos sostenibles y éticamente producidos, que refleja un compromiso con el medio ambiente y el derecho laboral. Pero no lo hacemos. Entonces, al comprar alimentos orgánicos o evitar productos de empresas que con prácticas injustas, estamos contribuyendo al sistema que sea más equitativo, pero esto no lo hacemos, ¿no? Porque somos medio individualistas. Y si un día decidimos, por ejemplo, pasó en Perú, ¿no? En Real Plaza se tuvo una falla técnica por los estructuralistas y la empresa que incluso que fue que fue, ¿no? A encerrar, a vacar al alcalde que cerró su local. Estas personas, bueno, no son personas, no son una empresa. Esta empresa pudo hacer todo eso y ocasionó un daño terrible a muchas personas, que es mucho daño. En este caso, podemos decir que si todos los peruanos deciden no ir a consumir a ningún Real Plaza, se ve se construye un sistema equitativo, ¿no? De hacerlo justo, si el Estado no sanciona, pues nosotros como consumidores vamos a sancionar. Esta empresa cobra cada trimestre 300 millones de soles. Al año se lleva unos 900 millones de soles en todo el Perú. 900 millones, eso es demasiado, pero a las víctimas actualmente les está dando 20 millones para todos, para que cubran todo. Y en este sentido, esto es un 2% de toda su ganancia. Y seguramente en las cortes va a haber prácticas también que van a reducir ese costo, ¿no? Estas personas deberían recibir 1 millón, 2 millones cada una por cada familiar que ha muerto. Y no se ve, y seguramente van a comprar, no voy a decir que van a comprar jueces, pero van a hacer un tipo de democracia, diplomacia, de mercado en el ámbito de la justicia. Y van a desarrollar un tipo de acuerdo. Y esto no debe ser así, ¿no? El consumidor tiene que ser solidario con aquellas personas, ¿no? Y tal vez demoler o no asistir a los moles, ¿no? Pero como somos, bueno, no es somos, ¿no? Como hay mucho individualismo, va a haber un tipo de olvido por medio de las víctimas. Lo mismo que pasó con las muertes en Puno, en las protestas de Dina Boluarte. Lo mismo. Y esto no debe ser así. No debe ser así. Entonces, ¿por qué pasa esto, no? ¿Por qué Perú está así? ¿Por qué Latinoamérica está así? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo pasa, algo hay. Bien. Será cuestión de otro análisis, pero vamos a hablar ahora incluso yo, ¿no? Estoy diciendo que vamos a hablar algo diferente a eso, ¿no? Pero vamos a dar ejemplos de esto. Es bastante interesante cómo el uso de la tecnología, cuando usamos nuestros dispositivos digitales, compartimos datos. Y también en las redes sociales, y estas tienen implicaciones éticas, dado que evitar compartir información falsa o dañina en redes demuestra un compromiso con la verdad y el respeto a los demás. Podemos decir en redes que tenemos un yate, bueno, no un yate, no, varias cosas. Y en este sentido, que esto sea falso es una falta de compromiso con la verdad, una falta de respeto por los demás. Sí, optar por medio de transportes sostenibles o reducir el consumo de energía en casa refleja una responsabilidad hacia el planeta. Usar bicicletas, transporte público
o vehículos eléctricos reduce nuestra huella de carbono y contribuye a mitigar el cambio climático. Pero con los autos eléctricos, los chinos, y ahora que han sacado combustibles sintéticos, en Chile han sacado también baterías de hidrógeno, hay cierto tipo de desarrollo tecnológico que puede beneficiar a la humanidad, ¿no? No dejando una huella de carbono, ¿no? Contribuyendo al cambio climático. Y esto es aplicable con el tiempo, ¿no? Después de acá de 5 años todo el mundo va a tener un carro eléctrico o un carro híbrido, y esto va a ser una contribución al cambio climático importante. Pero hay muchos aspectos también de este cambio climático que nos van a permitir abordar otros temas que igualmente son relevantes y son importantes. En la vida cotidiana enfrentamos otros dilemas éticos como el empleo, la automatización. Si trabajamos en sectores afectados por la automatización, debemos considerar cómo adaptarnos sin perder la vista de la dignidad laboral, ¿no? Buscar capacidades en nuestras habilidades para abordar problemas políticos que protejan a los trabajadores durante la transición de la tecnología. Y surgen también nuevos empleos, evidentemente, nuevas profesiones. Entonces, ¿qué pasa entonces con los que no están siendo reemplazados por la IA? Entonces, los dilemas éticos cotidianos nos desafían a equilibrar, a reflexionar en qué podemos hacer, qué podemos prever y cómo podemos actuar en diferentes situaciones de automatización. Si estas nos van a ayudar, porque el dilema de siempre es que tenemos que permitir que la IA nos ayude a nosotros, dominar a la IA y no que la IA nos domine. Y esto es un lema que se va viviendo poco a poco, evidentemente, y se va adaptando. Pero esto también conlleva una responsabilidad colectiva de hasta qué punto vamos a permitir que la IA nos reemplace. Y eso, claro, es algo que debemos reflexionar, debemos tener en cuenta para que seamos libres y autónomos de hacer las cosas que debemos que hacer y no delegar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de gobierno, ¿no? La automatización de hacer un estado de IA. Y esta IA que esté programada. Mira, la Constitución funciona como una IA, porque personas han escrito las leyes, han llegado a un consenso y han hecho una Constitución. Lo mismo pasaría con la IA, ¿no? Programamos a la IA de tal modo que sea como una Constitución, que sea un instrumento. Y esto evidentemente hace que tengamos conciencia de cómo podemos solucionar este problema de la corrupción, este problema de la falta de recursos, de la mala gestión y demás, ¿no? Esto sería, va a ser, no sería, sino va a ser una suerte de constitución hecha por IA y que administre la IA, ¿no? Sin tener conciencia de la individualidad, sin tener conciencia de nada, imaginación, creatividad, pensamiento, temor, miedo y demás. Y esto tiene dos puntos, positivo y negativo. El positivo es cuando cumple su función sin ser corrupto, pero el negativo es cuando no visualiza los casos particulares, no analiza los casos particulares.
y aparte está arraigada por sesgos algorítmicos, se les denomina, ¿no? Sesgos algorítmicos que determinan que una pequeña población, determina que pequeños grupos se vean afectados por decisiones colectivas, o que benefician a la colectividad. Entonces esto es sumamente importante y que debemos tener en cuenta. Sí. También inspirar un cambio, ¿no? Nuestras acciones tienen que ser tan éticas que influyamos a los demás, pero de manera que no a la fuerza, sino de manera que asombra a los demás, ¿no? Mostrar un compromiso con la justicia, con la honestidad, con la solidaridad puede influir positivamente en quienes nos rodean, y un líder en el trabajo que priorice la equidad, el bienestar de su equipo puede inspirar una cultura organizacional más ética, y nuestros hábitos y decisiones pueden motivar a amigos, familiares, vecinos a adoptar comportamientos más responsables. Igualmente con el compromiso global, ¿no? Consumiendo productos locales, contribuyendo al impacto global, como el cambio climático, ¿no? Reducir el uso de plásticos, usar vehículos sustentables y demás acciones que podemos hacer para que contribuyamos a, en este caso, el medio ambiente. Entonces la pregunta es acá, ¿no? ¿Por qué estudiar ética si ya tengo mis propios valores? Eso es cierto. Cada uno va creciendo y formando sus valores según cómo se ve influenciando. Y todos tenemos un conjunto de valores personales que guían nuestras decisiones, pero el estudio de la ética nos ayuda a cuestionar y fortalecer esos valores. La ética nos ofrece herramientas para analizar situaciones complejas desde múltiples perspectivas, lo que puede llevarnos a tomar decisiones más informadas, más equilibradas. Al comprender diferentes teorías éticas, vamos a tener un concepto más amplio de lo que es actuar correctamente. Y al tener un concepto más amplio de lo que es actuar correctamente, vamos a discernir más. Y al discernir más, vamos a tener un tipo de conciencia más globalista, ¿no? Vamos a ser más responsables. Y vamos a fortalecer los valores que ya tenemos, los propios que hemos empleado, o vamos a cambiar algunos valores que no están bien. Entonces todo esto constituye un desarrollo para la humanidad, un desarrollo para el individuo. Y eso es lo importante y por lo que debemos estudiar ética. Bien, vamos al día de mañana, que vamos a empezar con los filósofos latinoamericanos. Empezamos con Enrique el Dussel y vamos después a hablar sobre la alteridad, Enrique Leopoldo Sea y demás. Bien, nos vemos el día de mañana. Cuídense.